con una de las grandes figuras de la música asturiana, una persona que lleva dedicado toda la vida prácticamente a la escena musical asturiana, pero con todas las letras y con todas las mayúsculas. Todos lo conocemos por ser el gran cantante de uno de los grupos con más trascendencia histórica a nivel musical en Asturias, como Los Berrones. Ramón Blanco, buenas tardes y ¿qué tal estás? Bueno, estoy bien dentro de la prisión esta, digamos. Dentro de lo que cabe. Estamos sufriendo todos, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando empezó esto, va un mes. Sí. Bueno, empecemos a ver películas y uno y otro y acordéme de una película y busqué y topé en internet para verla, la película que ya había visto más de una vez. Sí. De este... ¿Cómo se llama este actor negro? Hay bastantes. De Will Smith, Detective en Hollywood, Washington. no me acuerdo cómo se llama él. Bueno, de bigote. En la película llamas el príncipe de Zamunda, o Zamundia. Que ya sé cuál es, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llama él. Murphy. No sé qué es Murphy. Bueno, sí. Resulta que... Eddie Murphy. Resulta que era un príncipe de un supuesto país africano, una familia muy rica, y deciden casarlo, pero él decide ir para Nueva York a vivir un poco de aventura y acaba encontrando una novia que era por ser como él y no por otra cosa. Bueno, a lo que iba. Entérense los padres de que están allí en Nueva York y plántense allí con todo el séquito de esto, que eran riquísimos, ¿eh? Y entonces al sirviente de él, cuando lo pillen, automáticamente dice el rey, el padre de él, dice: a partir de este momento quedas confinado en la suite real del Waldorf Astoria. Y esa frase yo tenía la grabada, entonces volví a ver la película solo por esa frase. Y entonces el otro empezó a escojonarse de risa, claro. Y tú pensarías, ¿cuándo imaginé yo en la vida que iban a confinarme a mí? Claro, que iba a pasar esto. Acordéme de Aznar también, que en los primeros días marchó para un casoplón que tiene ahí en Marbella o en Estepona, no sé dónde. Joder. Y yo, claro, no yo lo mismo estar confinado en un piso, y me imagino que el piso que tendrán ellos en Madrid tampoco será como el mío. No será ninguna. No yo lo mismo estar confinado en un piso nada, ¿no? que en una casa con un mogollón de metros de jardines y tal, ¿no? Entonces, pues un yate de lujo, que el otro día vi en el telediario que ponían donde pasaban el confinamiento los ricachones y salían unos yates, unos barcos impresionantes. Sí. O áticos en Nueva York de 1000 metros cuadrados, o sea, barbaridades. Claro, luego sabes de historias que hay por ahí que son muy, muy reales. Desde la gente que vive en Chaboles, simplemente, que bueno, y casi como vivir a la intemperie, pero si gente que vive en una gran ciudad, en un piso pequeñísimo, y de estos de 40, 50 metros, ¿no? Que hay un cuchitril, y encima igual son 5 personas con 3 guajes, que se supone que esos 3 guajes están haciendo deberes de manera telemática, que eso ya en cachondeo, vamos. Entonces, porque tú ya eres maestro, ¿no? Y tú sabes cómo va la historia. Bueno, no sé si sabes cómo va. Porque yo creo que te está dando mucha guerra este tema, ¿no? De hacer las cosas telemáticamente. Yo para mí está siendo un verdadero infierno, de verdad. Preferiría 1000 veces de ir al instituto cada día y pelearme allí con los guajes, mandar callar y esto, porque vas, cumples tu horario de instituto, después en casa, pues bueno, dediques el tiempo a preparar cosas, a corregir exámenes y de actividades, lo que sea, que se emplea mucho. Pero yo que ahora llegué las 24 horas, porque uno que a mí me pilla, que yo no soy nada experto en esto, ya sabes que ni siquiera tengo teléfono smartphone de estos, tengo un de los viejos que me va para llamar, que por cierto no me llama ni Dios. ¿Cómo que no? Llámete yo, haz el favor. En todo este mes que llevo aquí metido, yo no llamé ni una sola vez y a mí llamaronme como 2 o 3. Pero, ¿sabes qué pasa? Que la gente ya no llama, la gente ahora solamente manda mensajes. Y a mí eso da un poco de rabia, porque al final el tú a tú se pierde. Y luego también hay muchas confusiones, malos entendidos, porque el tono no se percibe. Esas cosas. Por supuesto. Y antes de dar intro hay que pensárselo 2 veces lo que escribiste. Bueno, por lo que te decía, que yo que no soy nada amigo de estas cosas, veome de golpe y porrazo
metido en ello, obligado a dar clases de manera telemática y es muy difícil organizarse porque te ocupa el tiempo entero. Yo intenté y sigo intentándolo. Yo cumplo el horario de clase. Si tengo clase a las 8:30, voy, conéctome y saludo al grupo de alumnos. Hola, ¿estáis ahí? Y tal. Bueno, para hoy tenéis estas actividades. ¿Qué ocurre? Que igual me contesten 2 o 3. Ok, vale. Pero luego pasa el tiempo y si son 25 guajes, a las 7 de la tarde van 8 que me contestaron y otro contestóme a las 3 de la mañana. Y entonces, y encima... Es que no hay horarios, ahora en el confinamiento no hay horarios. Dormimos cuando queremos, comemos cuando nos da por la gana. No sé si os está pasando este fenómeno, pero yo como nada más que cuando tengo fame. Y si llegué a las 3 de la mañana, pues, oye, ya me pillé yo cocinando a las 2 de la mañana, que dices, voy a ponerme a cocinar, total, ¿qué más da? Si mañana no hay que madrugar, no pasa nada. No, yo la verdad que pensaba, como dicen muchos, que todo este tiempo metido en casa que te debes aburrir muchísimo y yo que no tengo tiempo ni para aburrirme, no tengo tiempo para nada. Y es increíble, o sea, que me pasen los días volando, cuando me doy cuenta, son las 8 y ya está todo el mundo aplaudiendo a las ventanas. Pero bueno, también es verdad que cada día se parece a otro, ¿o no? Muchísimo. Pero insisto, el problema es que tienes que estar pendiente del trabajo pegado a la pantalla del ordenador el día entero prácticamente y después cuando te das cuenta que es la hora de comer y nadie viene a traértelo, hay que prepararlo, hay que cocinar. Después caes en la tentación de hacer pan como todo el mundo. Yo hice bizcocho, que para el caso patates, el tema es engordar. El tema... Pero igual con los bizcochos se tarda menos. Yo pensaba que hacer pan, que era amasar un turtu y meterlo al forno, pero que va, hay que amasar, dejarlo reposar 1 hora, después volver a amasarlo, a pegarse todo, intentes hacerlo, luego mires vídeos para aprender, porque... Ya, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y al final no te sale bien igual, ¿no? Y como decía alguien aquí, el que gana es Iberdrola. Porque antes... Bueno, Oliver con Mercadona, ¿viste? Escucha, Ramón, ¿dónde te pilló confinado? ¿Dónde estás pasándolo con la familia? Estoy aquí no viejo, en casa, claro. No volví al pueblo desde va un mes, claro. Bueno, echarás lo de menos, Tolivio, ¿o no? Claro, mucho. No, tengo ahí a mi madre que es muy mayor y bueno, algún día volvemos de esta manera. Lo que pasa es que ella ve bastante mal y en fin, pero bueno, sabemos que está bien. Ella, lo bueno es que es la que se preocupa y ella manda a mi hermano que nos llame a ver aquellos que hay de ellos porque no sé si estarán bien o no. Claro, si ve el telediario tal, dice que está todo el mundo encerrado y tal, piensa que lo del virus y en las ciudades, que allí que no lo hay. Seguramente sea verdad. Bueno, oye, seguramente que llega muchísimo menos, a no ser de que haya gente irresponsable que se plantee en los pueblos, que eso está pasando mucho. Pero bueno, el tema y el que hay que afrontarlo. A ver, yo quería centrarme un poco. Líder de los berrones, toda una vida dedicado a la música y creadores de un género que se entamó a llamar el agrorock. A mí siempre me llamó mogollón la atención este término porque me parece, vamos, brillante. Fuisteis, se supone, los pioneros del agrorock, porque yo creo que después os copiaron Zapato Veloz. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame cómo se generó este término y por qué. No, yo no creo que Zapato Veloz se presentara nunca como que hicieran agrorock. Seguramente si alguien menciona algo de eso, es si alguien fue el que ellos puso la etiqueta, pero ellos mismos de ninguna manera. Aparte que yo, bueno, ya da la casualidad de que los conocía precisamente en ese momento que estábamos Olegario en la mili y uno de ellos ya era militar y tenía muy buena relación con él allí y también tardaron 1 año así en salir. Quiero decirte que en ese sentido no llegué que copiar para nada en absoluto, porque aparte que, bueno, el rollo de ellos creo que es distinto, no son propiamente un grupo de rock, que es lo que nosotros pretendíamos ser. Mira, nosotros esto fue una cosa por casualidad. La etiqueta esa, yo creo que me la puse yo mismo, porque simplemente cuando hicimos las primeras canciones, dimos cuenta que trataban, bueno, como no se nos ocurría otra cosa, y eran letras provisionales que luego quedaron ahí para siempre, en vez de inventar una canción de amor curiosina, así bien preparada y tal, una historia interesante,
pues lo primero que te venía a la cabeza era decir que tienes que ir a segar y cosas así. Y entonces, claro, las canciones, cuando nos dimos cuenta, teníamos 7 o 8 canciones y todo es tratar más o menos de la vida así en el entorno rural. Sí, la vida rural y los pensamientos Y entonces, claro, encontramos... de estos jovenzonos, porque ya eres unos rapazonos, ¿no? Bueno, ya éramos bastante grandes, ya habíamos terminado la carrera y todo. Sí, no tenemos... Aunque, y escucha, bueno... ¿Cómo se os ocurrió lo de los berrones? ¿Qué era? ¿Que ya asumíais que berrabais o qué pasa? No puede ser eso. ¿Cómo se puede partir de una base tan negativa de berrar? Bueno, porque era todo cachondeo. A ver. Era cachondeo, la parte humorística. Antes de que grabáramos el primer disco y saliéramos a... Yo ya tenía de aquella 27 años. Sí. Pero mucho antes, ya cuando teníamos 18, 20, por ahí, ya habíamos empezado, lo que pasa es que de aquella no teníamos ningún medio. Agarramos la guitarra que teníamos así a pelo, improvisábamos, grabábamos alguna cosuca con un radio casero normal y corriente, así improvisado. Claro, porque era la década de los 80, ¿no? Sí, y hablo más o menos en torno al año 80 aproximado, que iremos casi unos bajes. En ese momento jugábamos un poco a tocar, a ser músicos, sin serlo, claro. Entonces, sí que sabíamos poner 4 acordes en la guitarra y tal, ponimos esos 4 acordes y ya sabes que al hacer una rueda de eses, la melodía va surgiendo sola, ¿no? Y salta una melodía, primero dices na, na, na o la, y a la semana siguiente ya estás diciendo tengo que ir a Qatar, ¿no? Y a partir de ahí salieron ya varias canciones que luego fueron conocidas, como Les Vacaciones, La Escuela, Chacho y tantas otras. Pero eso tardó como 7 o 8 años en madurar, ¿no? Porque nosotros seguimos en lo nuestro, estuvimos estudiando, date cuenta, tanto Olegario como yo estuvimos estudiando tal, y después de pasar ese tiempo, cuando ya empezamos a ver más, decidimos ya dar el siguiente paso, comprar instrumentos, ya formamos el grupo junto con mi hermano Tante y con Rubén, que empezó a tocar la batería desde cero, empezó a ir a clase, compramos una batería, compramos el material mínimo. O sea, que de la nada, o sea, partisteis de una ilusión y de unas ganas de hacer cosas como que no quieres la cosa, Pero no pensamos, en aquel momento no pensamos para nada que eso iba a fructificar, simplemente era porque hemos prestado a hacer eso como a otro y presta a echar la partida al tute, o tirar balones a una canasta, ¿no? Entonces reunimos y era un placer enorme el poder escucharte. Entonces le decimos a la batería, a ver, marca, y él hace pum, pa, pum, pa, pum, vale, vas bien, un poco más suave, un poco más tarde. Y escucha, ¿y en el pueblo qué ensayabais? ¿Debajo del horro? Porque, a ver, que Olivia no oye muy grande, un poco pequeño, y digo yo, no sé, a mí yo os visualizo debajo de un horro. No, empecemos en el desván de casa, que había... Sabía yo que iban por ahí los tiros, ¿eh? En el desván empecemos ahí y después ya nos traslademos a la antigua escuela, que ya estaba cerrada, tenían unas casas para los maestros, estuvimos en la casa de los maestros, que estaba vacía también, y de ahí pasamos a un sitio más grande, que era el aula de la escuela, donde nosotros estudiamos, todos. Y es curioso eso, el mismo aula donde tuvimos la escuela, tuvimos los primeros años ensayando. Y después ya, en el año 96 o por ahí, ya arreglamos una tená. Y de ahí salió la canción A Calcar na Tená, ¿o no? Bueno, no, la canción Calcar na Tená tiene que ver con la realidad, que era que antes la hierba no se hacía fardos, ni rollos de esos que queden pelos praos tapados con un plástico. Antes la hierba metíase todo en los tenaes y había que calcarlo porque si no, nunca había. Tú si metes hierba para allá, hay que ir metiéndose, porque seguirán llenas. Claro, cualquiera que se haya criado en eso, y claro, ahí juegas un poco. Bueno, la picaresca te servía. Sí, porque en los pueblos ya era muy típico regar, sin falta de picardíes, cuando jugabas al escondite o a la guerra, cualquier cosa así, y era esconderse pues por los múltiples rincones que había debajo de los horros, el estenovis de los horros escondidos, en los corrales, en los tenaes, en los corripos que había. Yo acuerdo de pequeño, y que no me lo explico ahora, meterme en un corripo donde había pites. ¿Sabes la cantidad de mierda de pita que hay en un corripo donde duermen los pites?
y escondíame allí para sí. que no me toparen, porque... Oye, pero salimos sanos igual, viste que non pasó nada. Y tú les herides, de les rodilles, que caísen al hormigón, aquello, yo reventé les cejes, bueno, de todo. Y nadie morreu. Yo rompí de todo. Yo cuando yo era pequeñín, así de 6 o 7 años, no me hizo falta cambiar los dientes porque ya los perdí antes de tiempo en los focicados. Caí. Cada vez estoy ya cayendo y eso, venga... Además, mi madre ya era bastante experta y era medio enfermera, porque cada poco, con 5 fillos, cada poco Madre tenía mía, que estar poniéndonos en allí. esa época y en un pueblo como Tolivia, tremendo. No sé si en caso lo llamáis un encaño. Un encaño, un poco de gasa, algodón y un esparadrapo. Pues no, mira, no. Creo yo que no, nunca lo escuché, así que es difícil. Caís en una pedrera y ya sangrando por una rodilla, ¿no? Eso, o cortabas cualquier cosa, eso llamas una zagalla, una cortadura, ¿no? Así, ras. Y entonces poníate allí el encaño y ala. Y ala, tira Sabemos todo el día averiados. Escucha, Ramón, y... Sí, dime. No, que no debía haber tétanos ni nada de eso. No, porque... estábamos muy sanos y comíamos muy bien también, eso es muy importante. Y al aire libre todo el día y jugando fuera. Siempre fui muy azariento, no sé si en Tolivia volvemos a llamarse azariento y es la persona, tiene que ver con azar, ¿no? Y es la persona que lleva muchos golpes, que se manca mucho. Eso es ser azariento. Y yo fui de los más azarientos. Estuve en hospital 2 veces de pequeño, ¿eh? Una vez rompí un brazo, otra vez rompí no sé qué y así siempre. Bueno. Nada, iba en Trugate. ¿Cuántos años llevan los berrones? ¿Más de 25, puede ser? Bueno, depende de cuándo empieces a contar. Porque esto sí, desde que entamáis hasta el día de hoy. Esto que sepa la gente que nunca depende de mí. Cuando veas por ahí los berrones celebran 30 años o no sé qué tal. No, yo no celebro nada. Lo que pasa es que cuando se organiza algún evento, parece que queda bien que se celebre. Claro, que cada vez tenga aquello más experiencia y más tiempo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nadie celebra... Bueno, entre 20 y 30, ¿no? No, los 17 años y medio de una cosa nadie los celebra. Celebren los 15, los 20, así como mínimo. Los decimales quedan como feonos, tiene que ser todo como muy entero. O 20, o 30, o 40, ¿eh? O la despedida o lo que tú quieras. Iba a preguntarme, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave? La constancia, la disciplina, el buen humor, el buen facer, tener amor a la música. ¿Cuál es la clave de mantenerse en los años? Pues yo no lo sé. Lo que pasa es que la gente dice que, bueno, pues que hay que ser auténtico, que no sé muy bien lo que es eso, que hay que ser fiel a ti mismo, que tampoco lo sé. Yo siempre, desde el primer año, yo empiezo a contar, hay una protohistoria, digamos, que ya antes de haber grabado, y empiezo a contar más o menos, va 30 años, a principios del 89, ya hizo 31, cuando sacamos el primer single, que ya hay un antes y un después de eso. Y ese primer single sonó muchísimo por la radio, vendieronse todos los singles que se fabricaron, singles de vinilo, y después, en mayo, va a hacer ahora, el próximo mes de mayo, va a hacer 31 años de la presentación del primer LP, Boi de Cítero. Entonces, ese sería el comienzo de la historia. Y ese primer verano de 1989 actuemos ya en toda Asturias con notable éxito, más del que merecimos seguramente. Y ahí empezó todo. Como bien y por algo, no oye una cosa de casualidad. Por eso yo digo, este año va a ser maldito, porque este año iba a ser la gira número... maldito no, lo siguiente. Año bisiesto, año siniestro. Y tanto que siniestro, fío. Para nosotros iba a ser la gira número 31 y mucho me temo que se vaya a suspender todo. Y entonces lo que digo, en aquel año 89 salimos en periódico casi todos los días, la mayoría de las veces sin falta. Y yo mismo me decía, pero ¿a qué viene esto otra vez? Venga. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces venga... Pero erais trending topic, ¿no sabes lo que es eso? Trending topic, la tendencia de la moda. Yo a veces decía, pero bueno, si ya salí la semana pasada, ¿qué hay de nuevo en que alguien vuelva a publicar algo sobre ti? Bueno, en fin.
pero había muchos ya que decían que, bueno, que éramos muy simpáticos, que era algo muy, muy novedoso, patatín, patatán, que era muy auténtico, pero que seguramente sería, que duraría poco, sería efímero, ¿no? Y yo mismo pensaba, digo, pues seguramente, pero no bueno, lo echaba efímero tiempo. Digo, alargóse bastante, para ser efímero. Claro, pensaban que si sería cosa de un año, porque será una moda que pasa y tal, y yo estaba de acuerdo, digo, seguramente será así, pero bueno, que me quiten lo bailado. El caso es que al año siguiente ya grabamos en Madrid, y al siguiente otra vez, o sea, grabamos 3 discos seguidos en Madrid, hasta el año 93, después ya hubo un parón discográfico, luego ya seguimos, todo lo que grabamos en Tospacafe ya fue en Asturias, porque ya cambiaron mucho las circunstancias, ya no hay una compañía que te ficha para 3 años y para 5, claro, es que y ya lo vas haciendo cambió tú. mucho el mundo de la música de los 80 ahora, muchísimo. Yo viví, date cuenta, viví todos esos cambios. Entonces lo que te digo, pensábase que era una cosa que podía durar poco, yo nunca me obsesioné con ello, que dure lo que sea. Digo, yo no soy de estos que digo, bueno, me retiro, hago un parón, luego el regreso y vendo el parón y vendo la gira de despedida y luego vendo la gira de regreso, ¿no? Paso de esas cosas, no me importaba nada. Y no, bueno, veo que lo hace todo el mundo y obviamente si os funciona, pues cojonudo, ¿no? Pero yo siempre digo, yo duro mientras yo me sienta con gana y 2, mientras hay alguien dispuesto a ir a verme, ¿no? En el momento que no te contrate nadie o que vayas a un sitio y no va ni Dios a verte, retirado estás, ¿qué quieres? Pero eso es imposible, ¿sabes por qué? Porque tenéis grandes éxitos. A ver, tenéis canciones como Calcarna Tená, Cabruñar, Núñez tú. Yo quería preguntarte por esta canción, porque esta canción fuisteis un poco visionarios de un movimiento transexual en España. ¿Cuál era el mensaje concreto? Ya sabemos que llega en clave de humor, pero es que esa canción, a día de hoy, sábela todo el mundo. O sea, esa canción sigue teniendo esa magia que tenía cuando yo era una nenina y ya vos escuchaba. ¿Cómo os inspirasteis? ¿Quién escribe las letras? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso de la creación de esas canciones? Bueno, a lo largo de toda esta historia de cerca de 100 canciones que hay otras que son en colaboración, tanto entre Tante, Olegario y yo, hay algunas que son solo de otros son parte y parte, y en fin, depende. Concretamente, la historia de Núñez tú, pues, de aquella Tante trabajaba en la mina y de las típicas conversaciones que se oyen, pues, digamos que tuvo la idea de tratar ese tema, que era de un caso real. Pero es verdad que en aquel tiempo no había la misma sensibilidad que hay ahora, ni tampoco pensamos que eso podía tener luego trascendencia para que alguien te acuse de que la letra tiene un tufillo connotaciones despectivas, ¿no? Yo en aquel momento para nada pensábamos eso y ni siquiera sabíamos que esto podía llegar a nada, porque trascender, ¿no? Nosotros las canciones facímosles un poco para nosotros, nunca pensemos que hombre, teníamos ilusión con algún día grabar un disco, incluso ser medianamente, pero realmente siendo realistas, pensábamos que las letras vienen por decir algo, por no decir nada. El caso es que, mira tú por dónde, pues una cosa que sale de una mera anécdota, resulta mira lo que se convierte después. Sí, que además trata un tema que tiene un fondo, que no es una pijada cualquiera. No es broma, Resulta que pasen los años y esa anécdota de que alguien decidiera operarse y cambiar de sexo va 30 años o 32, resulta que ahora ya es de lo más común y un tema que sigue siendo, que está muy aceptado ya, pero que para determinados sectores sigue siendo todavía polémico, controvertido, ¿no? En fin. No, tiene mucha amiga. Y bueno, aparte de tener grandísimas canciones, vosotros recorristeis muchísimos escenarios. ¿Hay algún escenario que a ti como artista te haya calado más que otros? Que tengas la anécdota de decir, pues mira, en aquel sitio, yo qué sé, tiráronme, yo qué sé. Sí, alguna vez les tiran sostenes y eso tiraron alguna vez. Pero, eso ya muy Jesulín de Ubrique, ¿eh? Hay tanto que yo, la pena y el no haber dicho, yo si volviera atrás ahora,
Podría un diario de todo lo que me ocurrió en cada sitio. Pero claro, el primer Unas año memorias, pensaba que habéis tocado en 15 o 20 sitios y bueno, acuérdome bien de todos. Pero claro, si multipliques esos 15 o tal por 30 años, saben, no sé cuántos te voy a decir. Entonces resulta que llega un momento que se te borra y es todo un... No, pero cuéntame alguna anécdota. Mira, no me lo creo que no tengas ninguna anécdota en todos estos años. Imposible. Para mí, para empezar el primer año ya, salir de la nada y de repente el primer año tocar ya en la Plaza de la Catedral en San Mateo, con miles y miles de personas, con un llenazo acojonante. Y bueno, ya era ese escenario. Y ese mismo año, en septiembre, en La Morgal, con lo del Día de Asturias, con otro, pero miles y miles y miles de personas compartiendo ahí escenario pues con los ilegales y los locos que estaban en plena forma en aquel momento, ¿no? Entonces, para nosotros ya era un honor saliendo, estábamos empezando, iremos absolutamente principiantes. Y claro, tenemos ilusión toda, pero claro, yo muchas veces salía al escenario acojonado porque digo, matamos, como me equivoque más de la cuenta y tal, porque yo tenía unos nervios siempre, sigo teniéndolos, pero de aquella más porque tenía bastante inseguridad, porque yo, otra cosa hay que tocar es ahí para los amigos y otro y es salir enfrentado delante de miles de personas. A miles de personas y decir, coño, tengo que cumplir lo mejor que puedo, porque tampoco estoy, digamos, muy preparado para ello, ¿no? Bueno, eso es el primer año, pero, pero después hubo otros muchos sitios, ¿no? Pues, recuerdo la Plaza Mayor de Burgos también llena a reventar. Recuerdo, pues, bueno, también aparecer en televisión de aquella no era lo mismo que ahora, ¿eh? Aparecer en televisión en televisiones nacionales, en Antena 3, Telecinco, aparecer en Rocopop, que era el programa de los sábados por la tarde, donde salía, pues, delante de ti, y igual salía un artista de estos internacionales. Bueno, y era todo grabado, no era en directo, nada, ¿no? Pero que cuando tú ves el programa, salía adelante Madonna o no sé quién. Y luego los berrones. O los Talking Heads, o no sé qué. Y una de las peculiaridades que a mí interesa mucho conocer un poco del anecdotario, bueno, cómo surgió la idea, y el atrezo de los escenarios cuando vosotros ibais a actuar. Porque ahí había fesories, había gazos, había pales de cucho, había herba por todas partes. Yo alguna vez me tocó actuar con vosotros en el mismo escenario y era subir para allá y que digo, madre mía, si parecía que estabas en una cuadra. ¿De quién fue esa idea maravillosa? No había tanto, a ver. Sí había. Tiene una explicación muy sencilla que cuando empecemos a ensayar, compramos lo más básico, que era una mesina con 6 canales y un equipín para oímos y 3 o 4 compramos un micro, luego otros 3 o 4. Pero, bueno, para oímos nosotros. Pero claro, los micros, yo ya me di cuenta de mismo, digo, necesito una barra para ponerlo, ¿dónde lo pongo? Porque barras de micro no compremos. Y nunca les compremos a día de hoy. Hay como una cosa que la tenemos y hay un fetiche, ¿eh? Ponerlo otro. Sí, entonces agarré un mango que tenía ahí importado, un mango de un garabato de no sé qué, y no sé cómo lo espeté en baixo, clavélo en algo, no me acuerdo en qué. Puse lupa que quedara derecho y amarré el micro con cinta aislante, así, a la altura de la cara y empecé a ensayar así. Y eso fue todo muy rápido porque inmediatamente me di cuenta que eso molaba. Hombre, entonces, automáticamente, eso sí que ya es genuino, ¿eh? Sí. Automáticamente a los pocos días fue Rubén, que era el batería y era un poco manitas, y fue a un taller allí de estos de fierro y ya vino con unos trípodes que hizo él de fierro, con un tubo para meter el mango allá. Entonces aquí los trípodes de fierro espetábamos el mango y enseguida nos dimos cuenta que en vez de un mango podíamos poner el garabato entero y fue lo que hicimos. Y entonces... Y queda guapísimo, por cierto. Claro, para que no fuera todo lo mismo, entonces o legario punxo un garabato, yo punxo un estil de un gadaño y tanto punxo una forqueta destes de espar de la hierba, 3 cosas diferentes. Y así tiremos ya para el resto. Para toda la vida ya. Y salvo cuando vas a un festival por ahí que está todo puesto ya y tal, y
para interpretar un par de canciones o tal non te mereces la pena cambiar les barres e poner los mangos, pues... Oye, pero lo que aforraste en barres toda la vida fue muchísimo, mucho, muchísimo. Entonces, siempre que hay un concierto nuestro, pues llevámosles. Y bueno, prepararon y una funda que a día de hoy sigue estando operativa, una funda con tela de mahón, donde van los mangos y los grabatos y eso, y lo llevamos a todos los sitios. Una maravilla, una maravilla. Y escucha, toda una vida dedicados a la música y toda una vida cantando en lengua asturiana. Y estuvisteis en todos los escenarios de España y parte del extranjero. Para la gente que dice que la lengua asturiana no tiene sentido, o que no tiene ninguna lógica, o que nos tachen de catetos a mucha gente que estamos a favor, ¿a ti qué te parece? Yo creo que este y el claro ejemplo de que se puede cantar en lengua asturiana y que no pasa absolutamente nada. ¿Qué opinas tú, Ramón? Bueno, opino que me gracia los integristas que de una España grande, libre y tal. Un poco rancia, una España un poco rancia. España, del todo. Faime gracia porque todos bombardeen a través de redes sociales sus ideales y ninguno sabe escribir. Yo lo que me... Bueno, la cantidad de gente... Le faltes, ¿eh? Yo no sé si porque escriben con el móvil y con el móvil es muy difícil escribir bien. Bueno, si sabes escribir, sabes escribir igual en un yo que en otro, ¿eh? Ya, pero yo quiero pensar que es por eso, porque si no, no lo entiendo. Y entonces los mismos que a lo que iba, que despotriquen contra el asturiano, contra todo lo que sea minoritario y tal, de que eso no sirve para nada, de que lo importante es saber bien español, que tal, o sea, si pierdes tiempo y gastes dinero en promocionar o en enseñar al asturiano, estás perdiendo de emplear esos recursos en el castellano. Pues digo, pues no estoy de acuerdo, porque yo sé de cantidad de gente que no estudió asturiano, no perdió un minuto de su vida en estudiar asturiano, y el castellano tampoco lo domina. Ni lo dominen a nivel oral, ni escrito. Ni lo domina ni se les pega. Nada. Por lo tanto, y faime gracia porque después ves a los catalanonos, esos catalanos que dicen que son tal y cual, y ves a Guardiola o a Xavi Hernández, a uno de estos, y resulta que hablan catalán, pero muy bien. Pero cuando utilicen el español, faenlo mejor que la mayoría de los españoles. Digo, entonces igual no es tan malo eso de saber catalán, porque muchas veces pensamos que si te eduques en catalán, digamos, como lengua vehicular y todo, ¿no? Entonces seguramente no vas a saber español. Y yo veo a Rufián o a uno de estos catalanes y veo que si utilicen el catalán, perfectamente, pero cuando utilicen el español, perfectamente, y más que la mayoría de los españoles. Entonces no creo que sea así el problema para nada. Yo creo que hay una cuestión de amor al patrimonio lingüístico de cada tierra y de estar orgulloso de lo propio, ¿no? Yo estoy farto de decir eso, que aparte que tuve también muchos años dando clase de asturiano y yo entiendo que no se puede valorar en términos de utilidad, decir, bueno, ¿qué es más útil, el asturiano o el inglés? Pues vale, pero depende, como todo, ¿no? Si vas a un poblado de estos del Congo, donde hay ahí pigmeos que viven todavía son cazadores recolectores, explica yo esto a esos que lo importante es el inglés más que lo que entre comillas chapurrien ellos, ¿no? Explicáislo a ver, y es ridículo. Entonces, o aún que esté ahí en el altiplano de los Andes, vete a explicar que lo importante es que aprenda inglés. Nació y vivió y vivirá toda la vida allí en aquel altiplano. ¿Qué quiere el inglés? Realmente, en términos así absolutos, es obvio que el inglés hoy en día es súper necesario y todo, pero tampoco te garantiza nada. Yo estoy farto de decir que vete a Nueva York y está lleno de gente durmiendo en portales a la intemperie para ir calentando las manos en un bidón y saben perfectamente inglés. Y aquí parece que estamos obsesionados que si no sabes inglés no llegas a nada en la vida. Y sabiéndolo tampoco. O sea, no quiere decir que porque sepas bien inglés tienes la vida solucionada ni muchísimo. A ver, no cabe duda de que el saber no ocupa lugar, pero claro, garantías desde luego que ninguna. Lo que yo creo que ya es importantísimo y es la cooficialidad de las lingües. Sin
denostar ninguna, porque la lengua asturiana lleva históricamente denostada muchísimos años y pienso Bueno, que lleva un retraso para la propia tierra, para nuestro patrimonio. Y cada vez más, date cuenta que en estos últimos años parece que está creciendo este sentimiento nacionalista o españolista, digamos, ¿no? Y parece que el recuperar o mantener lo propio como la lengua asturiana, como que es algo que va en detrimento de la unidad de España, claro. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo siento-me asturiana y siento-me española. Y eso no está reñido. Pero no tiene nada que ver. Yo digo que el asturiano, si entendemos que forma parte del patrimonio, pues igual que pueden ser los horros, o que pueden ser los palacios que están por ahí en ruinas, o cualquier... el prerrománico o cualquier otra cosa, y todo lo que tenga que ver con el folclore. Y hay que mantenerlo independientemente de que sirva para algo o no sirva para nada. Totalmente la utilidad, porque si fuéramos al criterio de utilidad, la mayoría de las cosas no valdrían para nada. Precisamente en el último disco hice una canción que se llama Esto pa' qué val, que trata un poco de lo relativo que es todo, porque muchas veces dicen, ¿esto pa' qué val? Tíralo, ¿qué es eso? ¿Eso pa' qué lo quieres? Esto, yo como todo garro de lo que oigo por ahí. ¿Y pa' qué val? La capacidad de producción de las cosas, ¿eh? Y acabo diciendo, bueno, ¿pa' qué val? ¿Y pa' qué vales tú? ¿Y para qué valgo yo? ¿Para qué valimos todos? Porque eso de ¿para qué vale un viejo que está enfermo? Mátalo. ¿Para qué vale un expresidente cobrando un sueldo? Mátalo y a favor. ¿Para qué vale un obispo? ¿Me entiendes? Depende, un obispo, para los que sean muy acérrimos y muy tal, pues, hoy digamos que ya hay una figura muy... Pero para otro, ¿para qué vale un futbolista? Para alguien que no le guste el fútbol nada... ¿Entiendes? No, y así, sí. Es todo relativo. ¿Y para qué vale un oso panda? Vi ayer en el telediario que lleven un oso panda en un avión él solo para llevarlo a China para ver si son capaces de que se reproduzca. Porque están muy... ¿Y qué es eso? Yo oyendo a los pesanos del Perú, dicen, ¿qué es esos bichos? Dayos un fesoriazo y tal, ¿para qué vas a gastar peres en eso? Entonces, hay que entender... Y es todo muy relativo, desde el punto de vista y el prisma que se mire. Y volviendo al tema, el asturiano también, ¿para qué vale en comparación con el inglés o con el español? Pues no te vale para que vayas a Inglaterra y te comuniques, ni a otro sitio, pero valte porque lo tuyo son estos raíces, son lo que el idioma que utilizaban los nuestros antepasados y tan peligro de desaparición y correspondemos a nosotros tratar de mantenerlo. ¿Para qué vale un horro ahora mismo? Para nada, para usarlo de cenador, para cenar de ahí. Mira, esto recuérdame cuando de pequeñina me decía la gente, ¿y tú por qué cantes nada? ¿Por qué no cantes otra cosa? ¿Por qué no cantes en inglés? ¿Por qué no cantes pop o rock? Y yo decía, porque a mí me gusta lo mío, lo tradicional. Y mira, oye, no me fue mal. Quiero decir, el tema ahí es creer en lo que faes, creer y amar lo que faes. Claro, y bueno, y ahora que nos ponemos tan trascendentes y tan filosóficos, yo quería entrugarte de todo este tiempo que llevamos confinados, que llevamos ya un mes largo. Ramón Blanco, ¿qué reflexiones sacó? Porque a todos los invitados y invitadas, y os pregunto que estamos todos muy reflexivos y estamos haciendo, igual que el programa, de puertas para adentro y estamos mirando un poco para adentro. ¿A qué conclusiones estás llegando, Ramón? Sobre el tema sobre el tema de estar confinados y qué puede pasar después de que salgamos. ¿Vamos a ser mejores? ¿Vamos a ser peores? ¿Qué aprendimos de todo esto? No, yo en eso de que obviamente hay un antes y un después de esto está claro porque ninguno de nosotros vivimos nunca una situación como esta. Yo ya va un mes cuando suspendieron las clases y ya hicieron el estado de alarma, yo lo vi claro y digo, como lo vi claro el día de las Torres Gemelas, cosas así que dices, estoy viviendo, tienes la sensación de estar viviendo un momento histórico, como hubo otros. Yo a mí no me tocó vivir la guerra civil ni la bomba de Hiroshima ni nada de eso, pero supongo que los de la época, imagínate los habitantes de Hiroshima cuando aquello, los que sobrevivieron y eran plenamente conscientes de estar viviendo un momento histórico, la primera vez que se utilizaba una cosa como esa. Pues ahora mismo lo mismo, estamos viviendo algo que
que solo vimos en las películas y que solo los libros te decían que si en el siglo XIV la peste negra y tal, patatín, patatán. Entonces, yo ahora lo que sí veo ya que esto confirma bueno, yo el pensamiento que tengo con respecto al mundo que tenemos, ¿cómo te diría? Al capitalismo salvaje, en una palabra. Y es decir, o sea, nos va a hacer recapacitar acerca de a dónde nos llevó el capitalismo salvaje. Debería ser, porque ahora mismo estamos viendo que todo el mundo, si pudieran ahora mismo, lo que más valoren ahora es salir a dar un paseo pel monte, o per ahí, más que ninguna otra cosa. O sea, más que nada. Y luego, si te fijas, lo único que consumimos es comida. Quiero decir, no estamos pensando en comprar. El hecho de consumir. Que parece que a veces es lo único que vale, comprar y comprar, y cosas que no nos valen para nada. Cualquiera que te encerrado ahora y tenga un cochazo que invirtió. Y valió la de Dios, Invirtió todo lo que tenía forrado y tiene un cochazo ahí aparcado y lleva un mes ahí aparcado delante de casa. Y es verdad. Tiene que reflexionar, dicen, de qué me valió, de qué me vale ahora mismo, en este momento no me vale para nada. Entonces yo lo que digo, que evidentemente es esto sin meterme yo a experto en pandemias para nada, que ahora hay muchos, no me meto para nada, pero sí que veo, y llevo años diciendo, preocupadísimo, yo va como 20 y pico años que viviendo una temporada en Suiza, en el año 97, de ahí para adelante, fue donde empecé a concienciarme, viendo cómo hacían ellos allí para tratar la recogida de basura y todo esto. Empecé a concienciarme del tema. Antes no lo tenía tan claro, pero de entonces para acá, cada día estoy más obsesionado con ese tema y sobre todo con el tema del plástico. Que yo observo que todo lo que me rodea es plástico. Todo es desechable, porque yo digo, el plástico, mira, estos gases. Y alarmante, son de plástico, y este bolígrafo es de plástico. El ordenador desde el que estamos tal, que yo no digo que el plástico en sí no es que sea malo, y un material barato, ligero, lo que quieras, pero lo que no se puede es seguir fabricando cosas desechables, cuya vida útil a veces son minutos, y venga a tirar. Y todo lo que fabriquen dura poco para que puedas seguir fabricando y puedas seguir vendiendo. Esto está clarísimo. Entonces, claro, tenemos un sistema que es un círculo vicioso. La gente necesita ganar dinero. Para que ganes dinero tienes que tener un puesto de trabajo en una empresa o lo que sea que fabrique algo. Pero si fabricas algo para que tú puedas trabajar en ese algo, tienes que vender esos productos. Aquí nos venden a otros como tú. Entonces, tú eches el tiempo de tu vida en ganar dinero para poder comprar cosas que la mayoría de ellos no les necesites. Pero el sistema está así. Porque si tú comprares cualquier aparato, una lavadora, y durara la vida entera, si quisieran fabricarla, sin duda. Claro, pero claro, me interesa a nivel económico. Cuando todos tengamos una y ya nadie compra otra, si los coches duraran 40 años, nadie cambiaba de coche cada 4 o 5. Entonces, el problema es que y un círculo vicioso, necesites consumir para tirar y tirar. Para que la economía funcione. Y entonces yo, en resumen, digo que la economía y el cuidado del medio ambiente son polos opuestos. O sea, el avance de la economía capitalista cada vez más implica mayor destrucción del medio ambiente y agotamiento de recursos. Y ese camino va... Está demostrado que ese camino nos llevó a esto. A la catástrofe. Nos lleva a esta catástrofe y a catástrofes futuras. Y está claro, porque hay muchos que quedará aquí. Si no aprendemos de esto no quedará aquí. No, yo ahora entiendo muchos de estos que se dicen que son anticapitalistas, empiezo a entender ese tema, porque claro, el sistema, quizá nosotros como estamos muy cómodos, y yo el primero, disfrutamos de muchas comodidades que nos da el sistema, pero si pensamos un poco a largo plazo, damos cuenta que no es sostenible, porque implica el deterioro del medio ambiente cada vez más. Llegará el momento en que no hay en ningún sitio agua que no esté contaminado, y llegará el momento en que tampoco, como está pasando ahora ya... Bueno, que tengamos los mares llenos de plástico, ya hay una isla de plástico. Claro, y tú date cuenta, ahí en los Alcázares de Murcia, al pie del Mar Menor, viven del turismo. El Mar Menor
yo una vez que estuve allí no se me ocurrió ni meterme, pareció que era, vamos, una charca inmunda. Y ya viste este verano, que murieron todos los peces, pues está claro, ¿quién coño se va a meter ahí a nada? ¿Y por qué mueren? Pues porque entre la presión de la cantidad de hoteles y bares y todo, ¿a dónde vierten todos? Ahí vierten. Los agricultores, pesticidas de todo tipo, ¿a dónde vierten? Ahí. Entonces, así ya imposible. Y llegará el momento en que te metas en el mar y salgas con plásticos colgando de los orillos y de todos los sitios. Y plásticos... tenemos que pararlo, tenemos que sin pararlo. tener en cuenta otras cosas. Entonces, este sistema ya es sostenible, totalmente. No. Y una gran reflexión esa, Ramón. Pero bueno, pongámonos positivos. En el momento de que esto termine, por lo menos este capítulo, ¿qué es lo primero que va a hacer Ramón Blanco cuando atraviese la puerta y diga, bueno, ya mi primer día libre después de la pandemia? ¿Qué es lo que más te pide el cuerpo hacer? No, ahora mismo lo que más me pide es ir para el pueblo, claro, como casi todo el mundo, ¿no? Y bueno, y dar un paseo por ahí, por los prados. O sea, La naturaleza te pide el cuerpo. No estoy pensando en ir ahora mismo como a una macro discoteca, ¿no? Que habrá mucha gente que diga, me voy a... Y además creo que eso va a tardar tiempo, porque aunque nos dejen salir, el tipo de reuniones así, eso va a tardar. Sí, esto va a cambiar y va a alargarse en el tiempo, va a ser muy escalonado. Muy escalonado. Uno porque lo prohíban y otro porque seguramente no nos atreveremos. Pero bueno, yo ahora mismo lo que sí me apetecía, pues eso, agarrar la moto y subir un poco al monte a ver cómo está aquello. El contacto con la naturaleza que llegue de la mayor. Ahí, porque yo ya voy para mayor, o ya llegué a mayor, y entonces ya me volví muy melancólico en el sentido, voy para el pueblo y claro, el pueblo no es el mismo que yo conocí. El pueblo tira, sí. No, doy un paseo por él, y a veces te cambia la perspectiva. No te topes con nadie, pero sobre todo voy dando un paseo, recorro el pueblo entero y veo casas cerradas y no hago más que acordarme de la gente que yo conocí viviendo ahí. Unos va 30 años que murieron, otros va a 10, otros no sé qué, y casas vacías y tal, y acuérdame cuando yo era guaje y de este paisano, del otro y de la otra, y recorro el pueblo así, veo que el pueblo y el mismo, pero la gente ya hay otra, o sea, una sustitución total, y ves que por una parte el pueblo, las calles no tienen barro, andase muy bien, está todo iluminado. Está impecable, está impecable. Además, Toribia tiene un festival de la cerveza espectacular. Pero otra vez, aparte, guardáis las tradiciones como naide, sí, señor. Sí, pero podría ser mejor. Ves muchas casas en ruinas que argallaron, que ves los horros que están cayendo, todavía cayó un va poco. Sí, pero ya en Asturias, eso ya es una cosa generalizada. Bueno, a ver, Ramón, eso da pena. En este programa tenemos una especie de capítulo al final de cada charla y ya que el invitado o la invitada en cuestión recomienda un libro, una canción y una peli a la gente que está confinado y nos está viendo. Porque quieren saber que lo que recomienda Ramón, que veamos, que leamos o que escuchemos. Así tenéis que me lo haber dicho... Tienes que me lo haber dicho antes para que pudiera pensarlo. Ahora no se me ocurre. No me se ocurre. El tema de pillate. Sí. Bueno, a ver, una peli que te haya gustado a lo largo de tu vida. Seguramente va a ser la primera que se me ocurra. Una que me presta bastante. A mí me gustan mucho las películas antiguas y voy a recomendar a cualquiera. Además, está en YouTube, puedes verla en YouTube perfectamente. Sí. Una que se llama La mujer del cuadro, protagonista Edward G. Robinson. Pues no la conozco. De cine negro americano, muy buena, te la recomiendo. Para mí que esas películas son perfectas, o sea que los diálogos tienen las frases justas, o sea, no sobra una palabra ni falta ninguna y todo cuadra perfectamente como un puzzle. Me encantan esas películas antiguas, ¿vale? Muy bien, eso por un lado, la peli. Tenemos la peli esta, ahora un libro. La mujer del cuadro, sí. La mujer del cuadro, tomamos nota, ya tomé nota. Libro. A ver. No sé si es de leer mucho o poco o... Bueno, tendría que serlo, lo que pasa que... Ya, es que no hay mucho tiempo, en la vida del día a día. Siempre estoy releyendo El Lazarillo
y la Celestina. Para mí el Lazarillo me encanta, es que los clásicos ye lo máximo. Pero ya que yo, como me dedico a ello, no tengo más remedio que cada poco... Claro, para la escuela. Claro, cada poco tienes que andar leyendo eso. Bueno, pues, hombre, yo de literatura actual no estoy demasiado puesto en bestsellers ni nada de esto, ¿no? Quedámonos con el Lazarillo, no pasa nada. Cosa, pero bueno. Y hay una buena recomendación para mi gusto. Sí. La verdad. Si recomendara algo más o menos moderno, mira, por ejemplo, una novela de Juanjo Millás, cualquiera de Juanjo Millás, está muy bien, tiene un toque muy como él, muy irónico, muy sarcástico, muy bien. Y si tiramos un poco de para atrás, pues cualquier novela de Pío Baroja. Muy bien. Bueno, ahí queda ese chance literario y nos queda lo último, que ya es nuestro género, el que más nos gusta. Una canción que te llegue, que te preste y que recomiendes a la gente. Pues para los tiempos que estamos viviendo, a ver, esto es lo que me acaba de venir a la mente. No, perfecto, de puertas para adentro y esta de Dust in the Wind de Kansas, que dice más o menos que no hay que preocuparse porque al fin y al cabo que somos un poco de polvo que lleva Bob Dylan. No, Kansas. Kansas. No, que te descansa, Kansas. Vale. Voy a tarareártela. Dai, tararea. O cantamos Puentes sobre Aguas Braves y la liamos. Bueno, también. Sí. Estoy yo aquí para lo que salga falta. De Simon and Garfunkel. Menuda canción nos marcamos, porque yo tengo que decir que tengo una colaboración con los Berrones en ese discacio que lle República Independiente de Tolivia, que eso marca una época, y a mí pues llamóme Ramón para que cantara una canción que hay una versión de los Simon and Garfunkel, que lle Puente sobre Aguas Braves, o sea, puente sobre aguas turbulentas. Sí, y qué bien nos quedó. Que hay una metáfora porque el puente soy yo y las aguas braves y es lo que está pasando ahora, ¿vale? Las aguas turbulentas o braves y es lo que está pasando ahora, el problema, y el puente soy yo que estoy dispuesto a ayudarte a cruzar, a salvar ese obstáculo. Realmente la canción... Fíjate, quedamos premonitorios. Y la que te digo de Kansas, pues Dust in the Wind, pues trata de eso, de lo relativo que lleva todo y lo poca cosa que somos. Somos un poco de polvo que lleva el viento, por mucho que nos creamos. Y ahora nos dimos cuenta de este tema. Ahora más que lo frágiles que somos. El sistema entero. Y yo cuando oía a Rajoy decir, España es una gran nación. Siempre decía eso, es una gran nación. Digo, en cambio, en Venezuela había coles y no había papel higiénico. Pues aquí tampoco, ¿ves? Que a la mínima... Aquí pasó, quedamos sin papel higiénico, ahora quedamos sin harina, nosotros, que está todo el mundo haciendo pan, claro, y así. Y esta gran nación, sin falta de que esté Estados Unidos bloqueándonos como a Cuba o como a no sé quién, sin falta de eso, por un enemigo invisible, resulta que llegamos a eso mismo. Vemos que ya es muy frágil el sistema, que poca cosa hace falta para que de repente los supermercados estén desabastecidos, como haya una huelga potente de transporte o algo. La gente a que venga la hecatombe. Pero por mucho que cojamos papel y farina y lo que queramos, la hecatombe va a venir igual. En el caso de que no la paremos, por lo que hablábamos antes. Yo digo que en un país cualquiera, cuando hay problemas gordos de estos, hay una causa. Y no creo que sea porque el gobernante de turno dé la orden de que a partir de hoy hay que hacer cola para comprar leche. No creo que nadie decida eso. Las cosas vienen por algo y estamos viéndolo ahora como la gente de los primeros días se tiró a acaparar todo lo que había, y si esto fuere a más, yo tengo miedo que haya un estallido, que la gente se maten unos a otros. No me extrañaría nada. Digo, todo es posible. Ojalá no lleguemos ahí, ojalá. Porque esto es como en las películas. Mira, otra película que me acordé ahora de ella, que ya es de los años 70, las películas de catástrofes, tipo El Coloso en llamas y tal, y una que se llamaba Terremoto. Y un terremoto que ocurre en San Francisco, en esa zona, ¿no? Que hay una falla, la famosa falla de San Andrés, todo esto. Pero lo que hay detrás del terremoto en sí es el comportamiento de la gente, que es muy similar a lo que estamos viendo ahora, cómo
alguien que ya era un don nadie, de repente tiene poder y ejerce el poder a su manera, sin que nadie... Al haber un tal desorden, al haber un caos tan grande... Sí, bueno, hay una anarquía, ¿no? Exactamente. Y entonces ves cómo los comportamientos de la gente en determinados momentos pueden ser muy peligrosos. Y aquí podría pasar perfectamente. Tú imagínate que esto se prolonga indefinidamente hasta el punto que la gente ya literalmente no tiene que comer. Comemos unos a otros. Matamos unos a otros. Eso tengo claro. Sí, pero bueno, no vamos a llegar ahí. No llegará tanto, no. Vamos a ser positivos y seguramente salgamos reforzados de esto y que vaya a mejor la cosa, o a mejor como seres humanos, Ramón, como seres humanos, que vayamos a mejor. Y que esto hasta ahora esto solo ocurría en las películas, ¿vale? De invasiones extraterrestres o de virus, que hay películas, o de vampiros y cosas de estas. Bueno, pero tenemos mucho que aprender de ello. Yo creo que esto lleva una gran reflexión global que nos va a ayudar a replantearnos nuestro sistema. Que ahora todo el mundo dice, yo veo la tele y tal, y todo el mundo dice, pensamos que hay película, pero ya es real, esto es real, dicen, esto es real. Y pues claro que es real, y además de ser real, no sabemos en qué momento estamos, si esto está empezando o hay algo que estamos a punto de superar. Y todo el mundo, pues, animamos unos a otros y decimos que bueno, que estamos ya, a ver, esperamos a superarlo rápidamente, pero no lo sabemos, porque va un mes, no teníamos ni idea de que podía ocurrir esto, o va mes y medio, pero ni lo más remoto, ni nosotros, por mucho que digan, ni los gobiernos, ni el gobierno de España, ni el de Francia, ni Donald Trump, ni su... Mira, la única certeza que tengo yo y que me prestó por la vida charlar contigo, tener esta charla, desgraciadamente, virtual, pero sé que vamos a salir de aquí y vamos a ir a Tolivia a tomar unas cervezas, unos sidres o lo que haga falta. Hombre. Ramón, estoy agradecida muchísimo, me quedaría horas charlando contigo, pero creo que de muestra nos valió este botón para este programa de Puertas para Adentro, donde pudimos saber un poco más la parte humana de Ramón Blanco, bueno, pero y líder de los berrones. Si me llames otro día y me lo dices de antemano, pues puedo hacerla ya con otro talante más optimista. La verdad es que me quedo un poco... Aquí la idea es que saquéis lo que penséis en este momento. Si es lo más guapo, que se vea pues un poco el calao que nos está dejando a todos este capítulo de la historia. Así que mandamos-te todos los besos y que te queremos muchísimo, Ramón. Que sigáis así para adelante esos berrones, que sois representativos del buen hacer que tenemos en Asturias y el buen humor que no se puede ni se debe perder. Por cierto, yo todavía nunca hay en la tentación de agarrar la guitarra y grabarme vídeos, aparte que no sé grabarlos, claro. Sí. Haciendo ahí ninguna versión, ¿eh? Bueno, todo llegará, que si hicimos lo de Simon and Garfunkel, la próxima puede ser una de Kiss. El problema es que me da la impresión de que todo el mundo está componiendo canciones ahora sobre la epidemia. Digo, no, va a haber ahora festivales de la epidemia. Es verdad. Todo el mundo tiene una canción sobre el coronavirus. Pues ya ahora. Sabes, rucáis y sacáis algo de buen humor, ¿eh? No, yo voy a hacer una de ir a la playa y tostarte el cuerpo al sol y de ver a los moces pasar. Bien, lo que se llama evasión. Tengo la impresión de que a partir de ahora va a salir una etapa artística de evasión, tanto en la literatura como en la música, como en todo, ¿no? Gente que escribe cosas que no tengan nada que ver con la realidad, nada más ver el lado positivo de la vida, ¿eh? Porque bueno, Ramón, pues un abrazo muy grande. Florecen. Y cuídateme mucho. Un abrazo. Vale, cuídate. Adiós. Besito. Por encima de